Así que, hermanos, nos reunimos con ese propósito, darle la gloria, el honor y la honra a nuestro Dios. Ese debe de ser siempre nuestra gran motivación, por lo cual nosotros nos reunimos recordando lo que dice el escritor de Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, cuanto más el día del Señor, pues también se acerca. Así que esa es una gran motivación para todos nosotros. Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo número 8, Romanos 8, versículo número 35 hasta el versículo número 39. Bienvenidos al tiempo de la exposición. Bienvenidos al tiempo de la predicación. Romanos capítulo número 8, versículo número 35 hasta el versículo número 39. El título de esta exposición es un título, yo creo que podemos bien recordarlo, y es el inseparable amor de Cristo. El título de la exposición de esta mañana es el inseparable. O sea que no hay quien pueda separarnos del amor de Cristo. Esa es una gran declaración. Nosotros enseñamos a nuestros niños en ocasiones, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así, creo que así va este pequeño canto. Pero hermanos, es profundo lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, el inseparable amor de Cristo. Así que vamos a tener la lectura desde el verso número 31, hasta el final, hasta el verso número 39, para poder situar el contexto de esta predicación o de esta exposición. Romanos capítulo número 8, versículo número 31, dice así la palabra de Dios, y son una serie de preguntas que están cargadas de alta información que no tendríamos por qué estar discutiendo, todo lo contrario. Esa es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no tiene nada que podamos nosotros responder ante el argumento sólido de la pregunta. Pero bueno, vamos a iniciar leyendo esta parte, verso 31 de Romanos, capítulo número 8. Sígame con su vista, de favor. Dice así su palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él, o sea, con Cristo, todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Otra pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso número 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será acaso tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y para que no quede ninguna duda, dice el texto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar para que su palabra siga trayendo una mayor comprensión de la salvación del Evangelio, para que su palabra siga haciendo en nosotros un efecto de traernos mayor y mayor seguridad en nuestras vidas. Sin duda que si Dios lo permite y un día más adelante nosotros estemos en una cama de hospital, estas preguntas o estos versos sin duda que serán palabras de ánimo para todo aquel que crea en estas palabras, en las palabras de este glorioso y poderoso evangelio. Son palabras motivantes y palabras que traen seguridad a nuestras vidas. Oremos por eso. Nuestro Dios, gracias damos en esta hora por tu gracia que ha sido derramada en nosotros, no por nuestras cualidades, sino por tu amor incondicional para cada uno de nosotros. Gracias por su palabra que nos da seguridad, Señor, de lo que nosotros hemos creído. Pedimos, Padre, que nos des concentración para poder escuchar, meditar y poner por práctica su palabra. Damos gracias en este momento en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué es importante esta predicación o esta exposición para todos nosotros? Porque el amor de Dios o el amor de Cristo que se nos enseña en nuestra actualidad es un amor mezclado con bastante humanismo. Nosotros estamos seguros en Cristo. Nuestra salvación, hermanos y amigos, no depende de qué tanto nosotros podamos amar a Cristo. No depende de nuestro conocimiento de la teología sistemática. No depende de nuestras buenas obras. La seguridad de nuestra salvación descansa o depende no que nosotros hayamos amado a Cristo, sino que Cristo nos amó a nosotros de una forma incondicional. El amor de Cristo para la iglesia, el amor de Cristo para ti, si eres integrante de su cuerpo, integrante de su rebaño, es un amor inseparable. Y eso no debía de quedar dudas entre nosotros. Por eso el título de esta predicación es el inseparable amor de Cristo. Cuando las parejas se unen en matrimonio, dice el juez, solo la muerte los separe. Hermanos, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, ni del amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor que tiene Cristo para con su iglesia es bastante diferente al que nosotros pudiéramos tenerle el amor a nuestra esposa o a nuestro hijo. El amor de Dios, el amor de Cristo es algo inigualable, es algo incomprensible y por supuesto es algo inseparable. Por eso el objetivo de esta predicación es que nosotros, al contemplar el amor de Dios, el amor de Cristo, para con la iglesia, para con los suyos, nosotros tengamos una mayor seguridad y una mejor comprensión de nuestra seguridad, de nuestra salvación. Sin duda que una de las más grandes declaraciones que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los romanos es el hecho de que Dios nos ama de una forma especial y de una forma incondicional. Esa es una gran declaración. Dios me ama. Dios ama a la iglesia de una forma incondicional. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con la iglesia o para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y por qué el amor de Dios es incondicional al igual que el de Cristo? Porque el mismo texto dice, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Pudiéramos nosotros tener en nuestra mente grandes frases de grandes hombres, pero una de las más grandes frases es que en la cruz se encuentra el verdadero significado del amor incondicional de nuestro Padre que está en los cielos. Esa es una gran declaración. El amor de Dios es incondicional, pero también el amor del Hijo en consonancia, en armonía, también tiene la misma declaración, que es el título de la exposición, verso número 35 del capítulo número 8. Esta es una gran declaración en forma de pregunta. ¿Quién nos podrá separar o quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es absolutamente nadie. ¿Quiere usted un texto que le traiga seguridad de su salvación? Pues esta es la predicación adecuada. ¿Quién podrá separarnos o separarte de ese amor incondicional de la segunda persona de la Trinidad? Absolutamente nadie. Cristo es el que te ama desde antes de la fundación del mundo, tanto que Él decidió venir a rescatarte, aun cuando tú ni siquiera le amabas, aun cuando tú ni siquiera le deseabas, aun cuando tú estabas en pecados, muerto en pecados, en delitos, aun cuando tú vivías viviendo en la corriente de este mundo, aun cuando eras enemigo de Dios, aun cuando estabas en esclavitud, aun cuando eras ciego, aun cuando te reías de su nombre, aún así Cristo te amó desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede separarte de ese amor especial de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a estar exponiendo pues es una pregunta que se le considera como retórica, o sea que no tiene forma de discusión, vamos. Una pregunta retórica es esa, una pregunta que debido al contenido de la misma pregunta no tiene una discusión. ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Absolutamente nadie. Y el mismo texto nos va a decir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que esta exposición es importante para ti, lo es para mí, porque esta mañana el texto que acabamos de leer nos enseña a nosotros que no hay nada pues creado que nos pueda separar del amor de Cristo. Y esa declaración trae seguridad a los verdaderos hijos de Dios. Nuestra salvación no la pudimos ganar por obras. Tampoco nuestra salvación la podemos sostener por nuestras obras. Tiene que ser por ese amor incondicional de parte de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a estar exponiendo nos va a enseñar que aún las más grandes adversidades que pueda generar el hombre, como el hambre, la espada, la tribulación, la angustia, por más que el hombre quiera proveer esas adversidades para tu vida, ya sean adversidades terrenales o espirituales, ni las más grandes adversidades podrán separarte del amor de Cristo. Cuando nosotros recordamos la parábola del sembrador, vino el sol y quemó la plantita porque no tenía raíz. Pues ni siquiera el sol, o hablando ni siquiera algo que el hombre pueda crear o pueda generar, podrá separarte del amor de Cristo. Este pasaje pues nos va a crear en nosotros una solidez de nuestra seguridad. Pues hermanos, aún las cosas que no tiene el hombre parte ni suerte, jamás podrán separarnos del amor de Cristo, como es la muerte, como es la vida, como son los ángeles, los principados, las potestades, ni aún lo que supera al hombre podrá separarnos del amor de Cristo.
Así que vamos a dividir brevemente versículo número 37 del 35 al 37, el inseparable amor de Cristo, y del 38 al 39, una sólida seguridad. 35 al 37, el inseparable amor a pesar de adversidades terrenales o a pesar de adversidades espirituales. Ni una de esas cosas te podrán separar del amor de Cristo. El versículo número 38 al 39 nos da una sólida seguridad basada en el amor incondicional. Dice el versículo número 39, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué mayor declaración para darnos solidez a la seguridad de nuestra redención o de nuestra salvación. Así que vamos a iniciar pues en el versículo número 35. Vean, hermanos, ahí el inseparable amor de Cristo. Inseparable amor de Cristo. Dice el 35, y es esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Primera parte. Segunda parte, circunstancias, no lo creo. Verso número 36, el apóstol nos va a recordar el Antiguo Testamento. ¿Y por qué nos va a recordar el Antiguo Testamento? Porque no es nada novedoso que el cristiano atraviese adversidades. Las atravesaron los santos del Antiguo Testamento, las atravesamos nosotros también en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, pero el 37 nos da una sólida seguridad también, porque en Cristo, en Él somos más que vencedores. Observe entonces la pregunta del verso número 35. ¿Quién nos separará? Y esta palabra significa poner distancia entre un punto y otro punto. ¿Quién podrá distanciarnos del amor de Cristo? En nuestras experiencias como hombres demasiado débiles, las enfermedades nos distancian. El coronavirus, ¿qué es lo que hizo? Distanció familias, distanció matrimonios, distanció hijos. ¿Qué es lo que hace en ocasiones? Las adversidades nos hacen que nos distanciemos. Las persecuciones nos hacen, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En ocasiones estas adversidades hacen que nos separemos de una u de otra manera. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios: ¿quién podrá poner distancia entre nosotros y Cristo? Absolutamente no hay nada. No hay nada que haya sido creado que pueda separarnos del amor de Cristo. Y esto es debido, hermanos, a nuestra unión que tenemos con Cristo. Vamos a ver tres aspectos de este amor inseparable. Número uno, es debido a nuestra unión con Cristo. ¿Y cuándo sucedió esta unión con Cristo? Pues cuando nosotros fuimos regenerados, cuando nosotros creímos, cuando nosotros fuimos bautizados, no en agua, sino en el Espíritu. El amor de Cristo es inseparable debido a nuestra adherencia a Cristo. El día de nuestra salvación, el día de nuestra regeneración, el día que nosotros vinimos con fe y arrepentimiento, fuimos plantados juntamente con Cristo, o fuimos adheridos, o fuimos bautizados en Cristo. Por eso el amor de Cristo es inseparable debido a nuestra unión que tenemos con Cristo. El mismo capítulo del verso 1 nos da una descripción de esta unión. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que están sumergidos en Cristo, los que están adheridos a Cristo, los que están unidos a Cristo. Por eso el amor de Cristo es inseparable, porque estás
adherido a Cristo, unido a Cristo. Y dice el Evangelio de Juan que ninguno de los que me dio el Padre se va a perder. Por eso el amor de Cristo es inseparable. Número 2, el amor de Cristo es inseparable debido a su amor incondicional. Al igual que el Padre, el Hijo nos ama o te ama de forma incondicional. El amor, pues, de Cristo es inseparable, es admirable. ¿Por qué decimos que es incondicional? Porque no vio en ti ningún atractivo o ninguna buena obra de justicia que lo moviera a amarte. Nosotros amamos a los que nos hacen el bien. Debiéramos también amar, como dice Jesús, a los que nos aborrecen. Pero nosotros amamos más en ocasiones, debido a nuestra debilidad, a los que nos hacen el bien. Y para nosotros eso es atractivo. Pero el amor de Cristo es inseparable porque no vio atractivo alguno en ti ni en mí. Efesios 2 y Romanos 3 nos dice que éramos extraños, que éramos enemigos, altamente pecadores, muertos, ciegos, esclavos. Por eso el amor de Cristo hacia su iglesia es incomprensible. No lo podemos nosotros comprender. El amor de Cristo es inseparable precisamente por eso, porque es incomprensible. Busquen por favor en sus Biblias Efesios capítulo número 3, versículo número 19. ¿Por qué decimos que el amor de Cristo es incomprensible? Es verdad que nosotros enseñamos a nuestros más pequeños, Cristo me ama. Bien lo sé, es una gran declaración. Su palabra lo hace ver. Y sigue el canto. Pero lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos no es una simple canción de cuna, sino que es una de las más grandes declaraciones que encontramos en la palabra de Dios. No solamente Dios nos ama incondicionalmente, sino que también Cristo nos ama incondicionalmente, y eso para nosotros es algo incomprensible. ¿Quién puede comprender tal amor? ¿Quién puede comprender? ¿Quién puede igualar tal amor de Cristo para con nosotros? Efesios 3, 19, el apóstol Pablo está pidiendo a Dios por la iglesia de Éfeso para que ellos puedan comprender a mayor profundidad el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Dice el verso 19, Efesios 3, y de conocer el amor de Cristo. Pasaremos toda la eternidad nosotros en el cielo y aún así no podremos comprender a la plenitud el amor de Cristo para con su iglesia. Vamos a hablar del amor de Dios. Pasemos a otro tema. Hablemos de algo más profundo. Ni siquiera sabemos lo que estamos nosotros en ocasiones diciendo. Pablo pues ora a Dios por la iglesia de Éfeso y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor pues de Cristo, hermanos, es demostrativo. El amor de Cristo es demostrativo y lo demostró en esa cruz al morir por nosotros. El amor de Cristo es compasivo, es sacrificial, es incondicional, pues como conclusión, y lo demostró al morir en nuestro lugar bajo la ira de Dios Padre. ¿Qué podemos nosotros concluir de esta gran declaración? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Primera de Juan 4:10, por último, dice: en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Cristo y la cruz de Cristo van unidos. Y nosotros como viles pecadores también va unido. No podemos nosotros hablar del amor de Dios sin hablar lo mucho que éramos nosotros de pecadores. Y no podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pues nos podrá separar del amor de Dios? Absolutamente nadie, porque estamos unidos a Cristo, porque su amor es incondicional y porque su amor es incomprensible y porque ya nos lo demostró en la cruz al morir en nuestro lugar. Ahora vamos a pasar al la segunda parte del verso número 35 y vamos a ver brevemente 7 circunstancias terrenales que tienen que ver con el hombre, pero que están bajo la autoridad de Dios. 7 creaciones terrenales que no pueden separarte del amor de Cristo. Si piensas tú, hermano, si eres un verdadero creyente, quiero decirte que aunque haya tribulación en tu vida, no vas a separarte, o el amor de Cristo no se va a separar de ti. Dice el verso, tribulación o angustia, o persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Piense en un momento, usted ha visto a hombres estar un tiempo en el cristianismo y después apartarse de la verdad, o sea, apostatar. ¿Y por qué será que usted, a pesar de las múltiples circunstancias difíciles, a pesar de lo atractivo que es el mundo, por qué hasta ahorita usted no ha desertado, de las filas del cristianismo verdadero? La respuesta es no por causa de cualquier capacidad que usted pueda tener, es por causa de que el Hijo le ama de forma incondicional. Vendrán tribulaciones y usted no va a retroceder. Y usted va a acordarse del amor que tiene Cristo para contigo. Usted va a ser pasado por angustia, por persecución, por hambre, desnudez, peligro, espada, pero es el amor del Hijo hacia nosotros quien nos va a preservar en nuestro camino. No es porque seamos nosotros mejores que los demás. Y vamos a describir brevemente estas 7 circunstancias. Número 1, tribulación significa aflicción. Y en ocasiones son producidas por los hombres que están en contra del cristianismo verdadero. Angustia significa un dolor interno, Persecución significa sufrimientos. Así que si encapsulamos estas 3 palabras, tribulación, angustia, persecución, nosotros tenemos que estar bien alertas que estas circunstancias son causadas generalmente por los hombres por causa de Cristo. La tribulación, la angustia, la persecución son causadas por el hombre hacia el pueblo de Dios, pero por causa de nuestra relación con Cristo. Y si nosotros atravesamos, ya sea tribulación, ya sea angustia o persecución, tenemos que acordarnos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos los había advertido desde el principio. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, nosotros somos
ovejas que somos contadas como mataderos siempre. A través de la historia del cristianismo está escrita con sangre. Esta Biblia que usted tiene en su mano llegó hasta su mesa o hasta sus manos a través de la sangre de muchos santos que dieron su vida por causa del Evangelio. Y nosotros no aprovechamos lo que tenemos en nuestras manos. Pero ellos, como Esteban o los antiguos que dieron su vida por causa de Cristo, recordaron estas palabras. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa, no porque usted se porte mal. Si nosotros nos portamos mal ante la ley, debemos de ser castigados por causa de nuestras infracciones a la ley de México, por ejemplo. Pero es muy diferente cuando dice, ustedes sois dichosos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué no nos separa la tribulación? Si viniera una persecución en nuestros días, ¿usted permanecería en las filas del cristianismo? Si usted es parte de la iglesia, se lo aseguro que sí permanecería, porque Dios le daría la capacidad de permanecer, como se le está dando hoy, que todo está en calma. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el momento de la tribulación, angustia o persecución, nosotros debemos de pensar que está un premio. No sabemos qué clase de premio o de galardón sea, pero está preparado para nosotros en los cielos. Y bien lo que dice Jesús, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, si usted es verdadero cristiano, por causa de ser un verdadero cristiano tendrá dificultades. Inicialmente en la familia, después en el trabajo y después con las demás personas. Porque las tinieblas siempre han rechazado la luz. Las tinieblas siempre han rechazado a la luz. Pero sigue Pablo en su lista y menciona el hambre. El hambre. Y el hambre no es esa hambre que nosotros conocemos, como tengo hambre pero como en 1 hora o 2 horas. El hambre que dice aquí es o significa hambruna o escasez de comida, pero en el extremo. Ante esa situación, ¿usted cree que el hambruna pueda separarlo del amor de Cristo? Por supuesto que no. Vale más de pasar o atravesar una hambruna al lado de Cristo que atravesar una riqueza y una abundancia sin Cristo. Vale más atravesar una pobreza extrema por causa del Evangelio que atravesar una abundancia y terminar en el infierno, en el lago de fuego por toda la eternidad. Vale más Cristo. Aunque haya hambruna, aunque haya desnudez, o sea, falta de ropa, esas circunstancias no van a hacer que tú te salgas del camino del cristianismo, porque el amor de Cristo hacia ti es inseparable. Es más, aunque tú quisieras aborrecer a Cristo, no podrás ni siquiera hacer eso, porque tu alma ha sido regenerada, ha sido limpiado de todas esas perversidades. Aunque nosotros quisiéramos desligarnos del amor de Cristo, jamás podremos, porque Él es el poderoso, Él es el redentor, Él es el que venció a la muerte. Él te ama y su amor impacta tu vida. Su amor es tan atractivo que nunca vamos a querer no desearlo cada día más. En el libro de los Hechos 11:28 nos dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, una hambruna.
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Por supuesto que los cristianos han padecido hambrunas. Mateo 25:35, porque tuve hambre, o sea, hambruna. No es que no me gustaba las lentejas, prefiero pollo, por eso paso hambre. No, el texto habla de una escasez de alimento. Pero siempre Cristo ha estado con los suyos. Dice Jesús, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Hermanos, aunque la iglesia nos abandonara cuando estemos en cárcel, en hambre, desnuda, etcétera, Cristo no te va a abandonar. Así que no se vale decir, muero solo en esta cama de hospital, mi iglesia local me ha fallado. No se vale, aunque fuera cierto, no se vale decir esto, porque Cristo está a nuestro lado. Cristo nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar, porque su amor es incomprensible, es inseparable. Pero muchos se refugian en esa debilidad y crean rencor y odio. ¿Dónde están mis hermanos? Tengo problemas financieros. ¿Dónde está la iglesia que dice tanto amarme? ¿Qué importa pues lo demás si Cristo está a tu lado y a nuestro lado? Él ha dicho y ha prometido, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Debemos de vivir entonces pues confiados. ¿Y qué tal, hermanos, estas circunstancias? El peligro o la espada. Eso amenaza nuestra existencia, el peligro, la espada, la muerte. El apóstol Pablo pues lo habla no solamente en el conocimiento que Dios le ha otorgado para escribir la carta, sino que también lo habla por experiencia propia. Aquí no hay de otra. O aceptamos las palabras inspiradas por el apóstol Pablo, pero también aceptamos el consejo de alguien que ha atravesado lo que él está escribiendo. Busquen ahí en sus Biblias, 2 de Corintios, de favor, 11. Muchas experiencias experimentó el apóstol Pablo a través de expandir el evangelio de Dios. Y ninguna de esas circunstancias lo hicieron que el amor de Cristo fuera apartado de Pablo. 2 de Corintios, capítulo número 11, versículo número 23. Y si podemos hacer un ejercicio, escoja una de ellas si usted guste, a cuál quisiera usted experimentar. 2 de Corintios 11, versículo número 23. Y no es que nosotros estemos buscando las aflicciones, las adversidades, pero son parte del plan de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 23, defendiendo Pablo el trabajo como apóstol en medio de falsos maestros, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más. Punto y coma, dice, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. O sea, por si faltaba otra cosa más,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Vaya vida del apóstol Pablo, y ¿qué creen? Ninguna de esas circunstancias lo hizo volver atrás. ¿Y por qué? Porque el amor para Pablo es inseparable. Así que el apóstol Pablo fue un testigo fiel, hermanos, un hombre que atravesó estas experiencias. Él nos dice de testimonio propio que nada de estas circunstancias pudieron separarlo del amor de Cristo. Y por eso Pablo dice más adelante, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, las circunstancias adversas para el pueblo de Dios, aunque suene extraño, son de gran beneficio, porque las circunstancias adversas nos van a acercar más y más a Dios, van a fortalecer nuestra fe, es más, van a limpiar nuestros pecados, pudiéramos decirlo así, como hijos de Dios, pero sobre todo nos van a hacer recordar que el amor de Cristo hacia nosotros, a pesar de lo que estemos pasando, es inseparable. En otras palabras, ninguno del pueblo de Dios va a querer desertar por estas circunstancias. Por lo contrario, va a ser un efecto, como decimos en nuestros días, positivo. Usted se enferma, ¿qué es lo que hace? Va a la palabra, va a la oración. Hermanos, si nos sacamos nosotros 5 millones de pesos o de dólares, probablemente dejemos nosotros de buscar a Dios. Pero sabes que ni aún las riquezas podrán separarte del amor de Cristo. 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, por cuanto soy débil, entonces encuentro la fortaleza en Cristo Jesús. Pero siguiendo nosotros como el texto, Pablo menciona el famoso como está escrito, y esta frase se refiere a una parte del Antiguo Testamento. Pregunta, ¿por qué Pablo interrumpe cuando da una lista de circunstancias? ¿Por qué el apóstol interrumpe su argumento antes de decir, antes todas estas cosas somos más que vencedores? Lo que está citando Pablo es el Salmo 44. Y si usted tiene la oportunidad de leerlo en su casa, usted se va a dar cuenta de que hay un pasado, presente y hay un futuro del verdadero pueblo de Dios. El apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento con la sencilla razón de recordarnos a nosotros del Nuevo Testamento que las adversidades para el pueblo de Dios no son nada nuevas. No son novedosas. Una vez más, hermanos, las adversidades en tu vida no debieran de ser un tema de admiración, pues, o ¿por qué me pasa esto a mí? No, te va a pasar eso a ti y te va a seguir pasando muchas cosas, porque así Dios actúa con su pueblo y lo ha hecho desde el Antiguo Testamento y por supuesto que lo va a seguir haciendo en el Nuevo Pacto. El Salmo 4, versículo número 22 es lo que cita Pablo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti, Jehová. En el nuevo pacto, por causa de Cristo, somos muertos, somos contados como ovejas de matadero ante
la fuerza de las circunstancias, nosotros somos débiles en nuestra humanidad, pero en Cristo podemos decir más adelante, como dice el texto, somos más que vencedores. Y Pablo cita este Salmo 44, porque Pablo en este Salmo ve que a pesar de la fidelidad del pueblo, estaban ellos pasando por tribulaciones. A pesar de la fidelidad. Vamos a buscar este pasaje brevemente. Salmo número 44, versículo número 44. El verso 22 nos dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Pero vean, hermanos, había fidelidad en el pueblo en esta parte. Por ejemplo, dice el versículo 17, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. O sea que en ocasiones, a pesar de que el pueblo es fiel, las adversidades van a estar presentes en nuestras vidas. Y no hemos fallado a tu pacto. Está bien, hemos fallado a tu pacto, vienen las adversidades. Pero aun cuando no te fallamos en el pacto, hay adversidades. ¿Para qué nos quebrantaste? Dice el verso 19. ¿Para qué nos quebrantaste en el lugar de chacales y nos cubriste con sombra de muerte? Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Y después del verso 23 en adelante hay una consolación de la salvación futura por el amor incondicional de Dios para con su pueblo. Hebreos 11:36 nos recuerda que los santos experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí allá, cubiertos de pieles, ovejas, cabras, pobres, angustiados, maltratados. Recuerde pues que el sufrimiento pues para el pueblo de Dios es como la antesala para la vida eterna. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que atravesar por el río de la sombra y de muerte, pero eso no nos va a separar del amor de Cristo. Romanos 8:37, seguimos aquí con esta parte. Antes, en todas estas cosas que atravesó Pablo, que atravesaron los santos en Hebreos 11 y que usted está atravesando o vaya a atravesar, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, o en otras palabras, pero en estas cosas estamos ganando la victoria, o también pudiera interpretarse, ya hemos ganado la victoria. Más que vencedores significa alguien que antes de pelear ya ha ganado la victoria. Estamos nosotros familiarizados. Dos hombres están combatiendo, dos hombres están luchando y bueno, uno tiene que ganar. Pero en los que estamos en Cristo es diferente, porque antes de pelear nosotros somos más que vencedores. Ya nuestra victoria ha sido dada, pues. Y esa victoria fue ganada en la cruz por parte de nuestro Señor Jesucristo. Somos más que vencedores porque Cristo comparte la victoria de Él, Somos más que vencedores, no porque seamos más abusados para pelear, sino porque Cristo comparte y ha compartido
lo que Él ha ganado, y Él ha ganado todo. Y en Cristo usted lo tiene absolutamente todo. Por eso es más que vencedor. Solo por Cristo, pues. Conclusión de esta parte. El apóstol Pablo nos escribe a nosotros que a pesar de cualquier circunstancia adversa, ni una cosa que el hombre pueda intervenir podrá separarte del amor de Cristo. Seas grande o pequeño, la victoria pues está totalmente asegurada. Somos más que vencedores. Y brevemente, hermanos, vamos a ir finalizando con la segunda parte. Y esta segunda parte, verso 38 al 39, nos da una mayor solidez de nuestra seguridad de salvación. Pudiera la audiencia de Pablo decir, es verdad, el hombre en ocasiones nos persigue. Por causa del hombre podemos experimentar hambruna, desnudez, aflicción, angustia. Pero ¿qué tal Pablo? Por las cosas donde el hombre no tiene parte ni suerte. ¿Qué me dices de esas cosas? O hermano, ¿qué me dices tú de esas cosas? ¿Acaso el hombre tiene poder sobre la muerte? ¿Acaso el hombre tiene poder sobre la vida? ¿Acaso el hombre es más fuerte que los ángeles, que los principados, que las potestades? ¿Acaso el hombre puede detener el tiempo, lo presente, lo futuro, lo porvenir? ¿Acaso el hombre tiene la capacidad de gobernar el universo, lo alto, lo profundo? ¿Acaso el hombre puede crear de la nada? Por supuesto, la respuesta es no. Pero ¿qué tal esas fuerzas, esas circunstancias, perdón? Así que la frase del verso 38, pues, que vamos nosotros a resaltar, es clave. Dice el verso 38, por lo cual, después de haber dicho Pablo que somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro, y esto es lo que debemos de quedarnos con el texto, lejos de las demás implicaciones, por lo cual estoy seguro. Y ese seguro, hermanos, se sustenta en que somos vencedores porque Cristo nos ama. Por lo cual estoy seguro, debido a que Cristo me ama, en que ni la muerte ni la vida me podrá separar de Cristo. Es por causa del amor de Cristo. Pero por lo cual estoy seguro significa, y es lo que quisiera resaltar, es alguien que ha sido persuadido. Alguien que está seguro de algo es porque ha sido persuadido con la verdad. Es alguien que ha sido convencido. Es alguien que está convencido de lo que implica que Cristo lo ame. Vamos, en este caso. Por lo cual estoy seguro del amor que tiene Cristo para conmigo, que ni siquiera las cosas más fuertes me podrán separar. ¿Quién puede con la muerte? Nadie, solo Cristo. ¿Quién puede con la vida? Nadie, solo Cristo. ¿Quién puede con el tiempo? Nadie, solo Cristo. ¿Quién puede con la creación? Nadie puede con Cristo, ni siquiera los seres espirituales, ya sean ángeles buenos o demonios, ni aún todo el ejército demoníaco te puede hacer que te separes del amor de Cristo, ni los capitanes, ni los generales, ni los ángeles. Nadie puede separarte del amor de Cristo, incluso ni siquiera los sucesos de esta vida, ni los sucesos del presente, ni el futuro te podrá separar del amor de Cristo. En el pasado, cualquier cosa te separaba de Cristo: el trabajo, la televisión, las mujeres, las drogas, el éxito, todo eso te separaba de Cristo, pero ahora le perteneces
a Cristo, estando ya junto con Cristo. Ninguna circunstancia, aunque fueras millonario, te separarías de Cristo. Aunque fueras el más pobre, te separarías de Cristo. Aunque no tuvieras dos piernas, te separarías de Cristo. Nadie, ninguna circunstancia te va a separar del amor especial que tiene tu Redentor para contigo. Ni lo alto ni lo profundo. Y eso alto y lo profundo se refiere a las medidas que se pueden utilizar, hermanos, para tener una comprensión de lo que escapa de nuestra vista, o sea, el universo. Nada nos podrá separar, ni siquiera el tiempo, pasado, presente o futuro. Finalmente, hermanos, por si hubiera alguno en la audiencia del apóstol Pablo entre nosotros, yo espero que usted o el Espíritu Santo le haya convencido en esta hora de la seguridad que brinda Cristo para su pueblo. No es la seguridad que nosotros pudiéramos promover entre nosotros, porque nuestra debilidad nos vencería muy rápido. Es por causa de Cristo que está nuestra seguridad. No es por causa de nosotros. Pero dice el verso número 39 para ir finalizando. Ni lo alto, ni lo profundo. Y eso cierra el argumento. Y cierra cualquier duda que pueda existir en nuestras vidas. Ni ninguna otra cosa que Dios haya creado. Dios es el creador. A Dios nadie lo creó. Él es eterno. Pero dice, nada que exista fuera de Dios o que haya en la creación nos podrá separar, y aquí iguala o pone en armonía el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día de la adversidad, el día de cualquier circunstancia, ya sea espiritual o sea terrenal, recuerda, aquí sí cabe, Cristo me ama. Y esta circunstancia que estoy atravesando no va a ser lo que me haya de abandonar las filas del verdadero cristianismo. Aun cuando atravesemos, hermanos, Job tenía una desventaja. Él no podía contemplar con mayor visibilidad lo que nosotros podemos contemplar. Y es este glorioso evangelio que Dios ha aplicado a nuestras vidas. Es a razón de Cristo nuestra seguridad. Debemos amar a Cristo. Claro que debemos de amar a Cristo. Debemos de seguir esforzándonos de agradar a Cristo. Claro que debemos de seguir haciéndolo. Pero no es, de eso no va a depender nuestra seguridad de nuestra salvación. El texto nos dice, ¿quién nos separará del amor que le tengamos a Cristo? El texto dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? No de que tanto nosotros amemos a Cristo. Y ahí radica la clave de nuestra seguridad. Una sola aplicación, pues, una sola aplicación y una sola conclusión. La seguridad del perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna no depende que tanto yo esté amando a Cristo. Depende que Cristo decidió amarme en forma o amarte en forma incondicional. Tanto es el amor de Cristo que te lo ha demostrado al entregar su vida para el perdón de tus pecados. Así que caminemos todos los días bajo la luz de esta verdad. Que las adversidades
no nublen el gozo de tu salvación. Aunque todos me dejaren, tú jamás, o tú me recogerás, o tú jamás me vas a abandonar. La seguridad de la salvación no es algo pues romántico. No depende de nuestros sentimientos. Depende de la obra de Cristo y de su amor incondicional. Y si tú todavía no has experimentado el amor de Cristo, si tú todavía no conoces el amor de Cristo, si lo conoces estéticamente o intelectualmente, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Abandona tus pecados, abandona tus méritos propios y cree en Cristo Jesús, porque es por gracia y es por fe, no por ninguna obra, para que toda la gloria se la lleve nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias por su amor incondicional sobre nosotros. Gracias por darnos a nosotros en tu palabra la seguridad de nuestra salvación. Gracias porque no va a haber circunstancia alguna creada por el hombre que nos pueda apartarnos de tu camino, el único que existe para llegar. Gracias porque nos da seguridad que no hay ni siquiera una fuerza mayor a la del hombre, la muerte, la vida, ángeles, principados, ni ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo. Gracias pues porque nuestro perdón está seguro en los cielos. Gracias porque Cristo, en verdad, su amor es incomparable y su amor es incomprensible. Que nuestro amor hacia Cristo sea motivado por el amor que nos tiene a nosotros. Que no sea un amor religioso, engañoso, sino un amor en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Pedimos la salvación, Señor, por aquellos que aún no han experimentado este gran amor demostrado en la cruz. Que le des la capacidad del arrepentimiento y de la fe. Que puedan disfrutar como nosotros ese amor tan grande. Porque le pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.